Adelante, Dani. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Hoy en una tarde hermosa, plena de sol aquí en Buenos Aires, para acompañar ahora un tema muy importante de los conversatorios en filosofía de la liberación, como es el tema de la estética, que tratará un compañero especialista. Hoy nos acompaña en la coordinación Ana María Etlis, Enrique Díaz y Mariela Obando. Así que, sin más, para comenzar, le doy la palabra a la compañera Ana María Etlis. Ana. Bueno, sí, gracias, Daniel. Alan Quesada, doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética y de la Asociación de Filosofía y Liberación. Ha publicado los libros Miradas filosóficas, estéticas del cine en México, Cuestionarios de la sensibilidad y recientemente El cine rebelde, la descolonialidad latinoamericana a través de sus cinematografías críticas. En artículos hemos visto Cinema Liberación, el arte cinematográfico como liberador de conciencias, decolonialidad del sentir, materiales para una estética de la liberación, el estadio del padecimiento, entre otros. Ha participado en más de 40 congresos a nivel internacional como ponente. Entre las últimas se encuentran Cosmética de la Miseria, La Cámara Indigente en búsqueda de lo invisible y Contra las poéticas del hambre. Ha impartido el curso de Estética de la Liberación para la Escuela Andina de Cinematografía en Bolivia y para la Universidad del Comahue en Argentina. Bueno, te tenemos a vos, Alan. Adelante, por favor. Gracias. Bien, pues qué gusto, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, compañeras, compañeros, compañeres, tenernos aquí en este momento. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de este recorrido primero y ya después de un poquito cuestiones más técnicas. Les estoy saludando desde México, donde son las 4 de la tarde en la Ciudad de México, y la caótica, calurosa y fría a la vez Ciudad de México. Entonces, bueno, esto lo comento porque vamos a arrancar a partir del entendimiento de lo que es la estética, que principalmente es sensibilidad, por eso les menciono el tema del clima, ¿no? Pero antes quisiera hacer una aclaración con respecto a este tratamiento del que les quiero compartir hoy, que es una estética de la liberación, y digo una estética de la liberación porque ciertamente hay en la historia, en la génesis de esta línea de estudio de la filosofía de la liberación, hay un nacimiento problemático. Hay un nacimiento problemático que refiere a, digamos, que no estamos extrayendo estrictamente este saber de los, digamos, de un saber acabado del maestro Enrique Dussel, ¿no? En este caso. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el doctor Enrique Dussel hace digamos, sus análisis sobre estética de la liberación, tiene incluso publicadas sus 7 hipótesis sobre estética de la liberación que quizá ustedes ya hayan podido consultar. Sin embargo, bueno, estos son esfuerzos muy recientes de parte del maestro. Por otro lado, yo junto con otras personas, digamos, el nacimiento de esta estética de la liberación es curiosa porque hubimos personas que pensamos ya hace algunos años, estamos hablando más de 15 años, por ahí más o menos, en donde personas como yo creímos ver que había una estética ya entre líneas en toda la obra del maestro Enrique Dussel. Empezando, por ejemplo, bueno, yo fui alumno del doctor en la licenciatura, fue mi primer profesor, de hecho, de la carrera, y tomé la clase de ética con él.
Entonces llevábamos este libro, el libro amarillo, Ética de la Liberación, en la era de la globalización y la exclusión, este libro de Trota, en el que justamente a mí me llamaba mucho la atención una cuestión ahí, ¿no? Que era el análisis que hacía el maestro sobre el nivel emocional y el nivel autopoyético del ser humano. Entonces, parto de esta distinción porque me parece muy importante mencionar que en las publicaciones que yo tengo al respecto, las titulo como una estética de la liberación. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente el corpus, el sistema de la filosofía de la liberación es netamente del maestro Enrique Dussel, ¿no? Es su trabajo y bueno, no pretendemos por este lado pues tratar de adueñarnos, ¿no? De ahí de un concepto, sino de compartir lo que es lo que justamente el maestro nos ha enseñado, ¿no? Por ahí, entonces, siguiendo la historia, quiero comentarles dos momentos claves de esta génesis. Uno de ellos fue un congreso por ahí del 2011 en una ciudad de acá cercana a la Ciudad de México, que es la ciudad de Toluca, que es el Estado de México. Es una zona metropolitana de la Ciudad de México. Tuvimos un congreso y hacíamos los simposios de filosofía de la liberación. Y en este congreso yo presenté un trabajo que se llamó Cinema Liberación. El cine, la cinematografía como liberadora de conciencias. En este sentido, nació un diálogo muy interesante porque ahí y los siguientes casi quizá 4 años posteriores, en los encuentros de filosofía de la liberación, el doctor Enrique Dussel era interpelado pues para saber cuándo él iba a hacer su estética de la liberación. Y lo que él mencionaba por aquellos entonces era que no creía que le diera tiempo de escribir la estética de la liberación. Hubo una idea muy gráfica que les voy a compartir, que fue lo que el doctor mencionaba. Dijo, imagínense que hay un muro de este lado y yo hice un hoyo en ese muro, hice un boquete en ese muro, ¿no? En ese pequeño intersticio es donde ustedes tienen que empezar a seguir rompiendo el muro para generar cosas de su propia mano, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea. Y años después, en el 2018, si no mal recuerdo, 2017, si no mal recuerdo, se hace en Chile o sea, fue algo impresionante porque nadie pensábamos que habíamos ya personas que estábamos trabajando algo muy parecido a una estética de la liberación, pero que estábamos en diferentes contextos y que no nos dábamos cuenta de que había colegas trabajando paralelamente la estética de la liberación. Esto pasa en Chile, se hace el primer coloquio internacional en Chile sobre estética de la liberación, o sea, un congreso ya sobre estética de la liberación, sobre un tema particular, en el que, bueno, pues me tocó también compartir con el doctor Dussel, y es ahí donde ya él se anima a tomar notas, porque muy honestamente, el maestro lo mencionó en la inauguración de este congreso, muy honestamente voy a tomar notas porque a partir de ahí voy a empezar a pensar unas hipótesis, no todavía las tesis, ¿no? Sino ciertas hipótesis para una estética de la liberación. Entonces, esto lo quería mencionar yo porque hay antecedentes. Podemos encontrar trabajos sobre todo de colegas de Chile, pero también de colegas en Argentina, como el caso, por ejemplo, de Cecilia Fiel, en el caso de Chile, compañeros como Paloma Grifero, como Carlos Soazo, que ya hacían ciertas disertaciones sobre estética de la liberación. Entonces, en este periodo de tiempo yo publico un texto que se llama Materiales para una estética de la liberación, el estadio del padecimiento, que es justamente
una consideración a partir de los principios de la filosofía de la liberación. Es decir, ustedes podrán leer las 7 hipótesis de estética de la liberación, donde evidentemente compartimos muchas ideas con el maestro Enrique Dussel, pero encontrarán otro tipo de cosas que el maestro aún no ha, digamos, abordado en sus cursos. ¿Por qué? Lo repito, ¿no? Por esta reinterpretación de las obras de política, de estética, de epistemología del maestro Enrique Dussel, donde yo creo poder extraer una estética de la liberación. Bien, dicho esto, dada esta como introducción hacia el nacimiento de la estética de la liberación, quiero hacer un poco evidente el esfuerzo que implica trabajar con estética en función de que hay dos ideas que son malentendidas académicamente con respecto a la estética. ¿Cuáles son? En primer lugar, la estética fue, dentro de la filosofía, un estudio que fue, digamos, ninguneado por mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero con ninguneado? A que parecía, tal como en algún congreso me lo mencionó un filósofo cubano, que era un estudio para burgueses con mucho tiempo de ocio, me decía él, ¿no? Es que la estética es una cosa que debe de estar dedicada meramente a los burgueses. Ahora, eso tiene que ver, eso tiene que ver con un segundo conflicto, que es cómo entendemos la estética. Desde Hegel, a partir de Hegel, la estética da un giro radical a pensarse casi como filosofía del arte, ¿no? Es Hegel el que dice, para mí la estética es filosofía del arte. Y eso hace que todo el tema de la contemplación, del gesto, de la sensibilidad, como Alexander von Baumgarten, también en el siglo XVIII lo había sugerido, era pensar una especie de indagación sobre la sensibilidad humana. ¿Por qué esto es importante, compañeras y compañeros? ¿Por qué es importante pensar esto en su justa dimensión? Bueno, principalmente, y quizá me voy a adelantar un poco, porque el neoliberalismo académico nos está ganando la carrera. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros confundimos estética con teoría del arte o con filosofía del arte, lo único que estamos haciendo es privilegiar un sistema que implica ya una falacia incluso de clase, que no nos permite ahondar en la sensibilidad humana. Con esto no quiero decir que la estética no refiera al análisis del arte, sino que esa es una parte muy precisa de la estética. Pero si reducimos toda la estética a ese formato de filosofía del arte, entonces la estamos reduciendo tremendamente. Es muy interesante la estética del arte, sin embargo, la estética va más allá. ¿Y por qué digo que estamos perdiendo la batalla, compañeras y compañeros? ¿Por qué digo que estamos perdiendo la batalla? Porque tristemente hay gente que mientras uno dice, voy a analizar, además de manera eurocéntrica, ¿no? La Mona Lisa, voy a hacer un tratado de académico que me dé puntos en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Sobre si la Mona Lisa está sonriendo o está enojada y cuáles son las motivaciones y cuál era el contexto del artista, etcétera, 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 mientras mucha parte del academicismo en este sentido estético está deteniéndose a hacer ese análisis, que no estoy demeritando. Por otro lado, universidades como Harvard, como Yale, como sobre todo de nuestro norte global, están haciendo
una interpretación, un análisis y una investigación profundas sobre cómo opera la sensibilidad humana. ¿Para qué? Para vendernos cosas. Es decir, cuando esta gente hace estudios de neuromarketing, de marketing de guerrilla, de marketing onírico, perdón, que les voy a comentar un poco más adelante a qué me refiero con todos estos términos, estas personas están analizando realmente a profundidad cómo opera la sensibilidad humana, cómo opera el gusto, cómo opera el deseo. ¿Y qué pasa con esto? Que incluso ya lo vemos traducido a la interfaz, ya la vemos traducido al algoritmo, ¿no? Al algoritmo de Internet, donde entonces decimos, si yo esta mañana platicaba con mi pareja y le decía que quería unos tenis de una marca específica, entonces por la tarde me aparece un anuncio en cualquier red social que me va a ofrecer ese producto, ¿no? Es decir, esto es lo más abyecto del mercado, ¿no? Es la forma más vulgar de internarse en la sensibilidad humana para adentrarse a nuestras supuestas necesidades, que en realidad no son necesidades, son deseos de segunda mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros seguimos replicando académicamente, sobre todo en estos supuestos espacios críticos, a la estética como una teoría del arte, delimitamos nuestro espacio de análisis, nuestro espacio de investigación, y seguimos dejando el campo abierto para que, digamos, estas compañías de transnacionales sigan buscando la manera de manipular nuestras conciencias. Entonces ahí ya tenemos un problema. ¿Qué tiene que ser una estética de la liberación? En primer lugar, entendemos que tiene que ser crítica. En segundo lugar, tiene que obedecer con un principio. ¿Cuál es ese principio? El principio material de la filosofía de la liberación. Para quienes, efectivamente, como dice la compañera Mariela, la estética es una categoría polisémica, justamente a eso me refería con, evidentemente, no vamos a dejar de lado la estructura de poética de las artes, pero tampoco nos podemos acabar en el tema de las artes, o sea, porque sabemos que hay un sistema falaz que nos dice que hay algo que se llama bellas artes, alta cultura, buen gusto. Ya ahondaré, ya voy a eso. Entonces, tenemos que, si estamos haciendo un esfuerzo por entender algo como la estética de la liberación, tenemos que entender cuál es el principio material de esta estética de la liberación, que va a ser el mismo de toda filosofía de la liberación. ¿Cuál es el principio material de la filosofía de la liberación, que va a ser el principio central? Es la producción, la reproducción y el desarrollo de la vida. Si bien entonces estamos pensando que tenemos aquí que trabajar un término que sea crítico y además que cumpla con esta función de ser una estética para la vida, una bioestética, entonces tenemos que pensar cuál es la urgencia de esta estética. El maestro Enrique Dussel ahora está pensando un poco en los orígenes. Evidentemente, el maestro en sus análisis siempre va al fundamento último de las cosas, ¿no? Y acá, en este lado, nosotros les voy a pedir que por favor hoy me permitan hablarles ya de unos temas más particulares. Primero, entonces partamos. Si ya partimos, ¿qué no es la estética? O ¿qué no, como diría la compañera Mariela? ¿Qué no es solamente la estética? Pues para empezar, la estética no es solamente teoría del arte. Y quiero entonces numerarles 5 falacias que yo les llamo las falacias de la estética, ¿no? Estas falacias, yo les llamo falacias de la estética porque nos hablan de la estética moderna, ¿no? Decir estética moderna es casi un pleonasmo porque justamente la estética surge en la modernidad. Entonces,
la estética es un estudio sumamente moderno. Pero ¿qué es lo que las hace falaces a estas categorías que estoy a punto de nombrarles? Las hace falaces que obedecen a un, ahí sí, ¿no? Ahí sí estaríamos de acuerdo con este maestro cubano, aluden a categorías meramente burguesas. Primero, buen gusto. ¿Qué quiere decir buen gusto? Si nosotros decimos que el gusto, que por cierto, hay un texto que hemos discutido recientemente con el maestro Enrique Dussel, de Agamben, que les recomiendo, se llama así, Gusto. Agamben piensa, y con toda razón, que la categoría de gusto tiene que ver con gustar, con el gustar principalmente del paladar, del gusto, de lo que uno prueba, ¿no? Entonces, el gusto surge, en este caso, a partir de una categoría que es para la vida, que es alimentarse, ¿no? Y el gusto tiene que ver con que si yo como algo, como una manzana, me gusta y eso replica mi vida, eso hace que mi vida se siga reproduciendo. Pero si esa manzana no me gusta, puede tener que ver con que está podrida, lo cual es mi cuerpo autopoyéticamente. ¿Qué quiere decir autopoyéticamente? Que se está autodesarrollando. Mi cuerpo me está diciendo, esa manzana está en mal estado, no te la comas. Esto va a tener que ver con una categoría que les voy a mencionar más adelante, que se llama la anestésica. Pero bien, entonces el gusto parte de ahí, de una categoría vital como el alimentarse. Bien, cuando la filosofía occidental empezó a hablar de buen gusto, sin decirlo siempre, ya estaba incluyendo el mal gusto, ¿no? Y entonces caemos en una categoría meramente eurocéntrica, que además replicamos sin saber que estamos replicando el eurocentrismo. ¿Y qué es el buen gusto? Pues el gusto burgués, ¿no? Es el gusto formado académicamente para poder contemplar, que es la categoría kantiana, por excelencia, ¿no? Contemplación, la contemplación de la obra de arte. ¿Para qué sirve la obra de arte? Para contemplarse. Ahora, Kant habla de una belleza libre y una belleza adherente, ¿no? Por un lado, la belleza libre es la belleza de la naturaleza y la belleza adherente es la belleza creada por el ser humano. Y en este sentido, digamos, el ser humano tiene esta capacidad de contemplarla, ¿no? Y entonces, quien la contempla y la disfruta tiene buen gusto, y quien no la contempla y no la disfruta tiene mal gusto. ¿Pero qué es el buen gusto? Pues el gusto blanqueado, vamos a decirlo así, machista, patriarcal, binario, adulto, y todas estas categorías que tienen que ver con la exclusión, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí podemos pensar un poco en Rodolfo Kusch, que es paisano de la mayoría de todas y todos ustedes, ¿no? Cuando nos hablaba de el hedor latinoamericano, ¿no? Que tiene que ver esto justamente con una categoría estética fundamental, ¿no? Que es, claro, evidentemente, el mundo occidental inventó los perfumes, ¿no? Entonces, el perfume es esta manera de disociarse de mi humanidad en alguna forma. Pero bueno, ya llegaremos a esto también del olfativo. Esa es la primer falacia, compañeras y compañeros, el buen gusto. Porque el buen gusto nos está diciendo de segunda mano que hay un mal gusto y nos está diciendo que hay algo incorrecto e incorrecto en la sensibilidad humana. Ahora, el problema no es tan simple porque si hay un gusto correcto e incorrecto, ¿quién está dictaminando en este sentido lo correcto y lo incorrecto? ¿No?
Esto se puede pensar desde el arte clásico, si ustedes lo quieren, hasta el recién aparecido reggaetón o el muy contemporáneo género del reggaetón, con todo y sus cuestionamientos, ¿no? Hasta, digamos, la fiesta popular, ¿no? ¿Qué es la fiesta popular? Digamos, es esta expresión del pueblo que justamente para un nivel socioeconómico parece ser como algo de muy baja categoría, de muy mal gusto, ¿no? Tan es así, y tenemos que estar aludiendo al mundo de las artes para ejemplificar, ¿no? Tan es así que, bueno, el arte mismo como industria, como negocio, como sí, como mercado, ha asumido incluso ese mal gusto y lo ha hecho como una exotización, ¿no? Por ejemplo, el arte indígena, digámoslo así, el arte indígena, que cuando conviene a la institución de las bellas artes dejarlo en el simple nivel de artesanía, está bien, porque sirve como negocio. Pero cuando vale ponerlo a nivel de arte, porque entonces reditúa económicamente, entonces hay que asumirlo como arte. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, el capitalismo metido en las poéticas de las y los seres humanos deviene justamente una expresión de valor de cambio más que de valor de uso. La segunda categoría falaz es la de belleza, y aquí no hay como, no nos detendremos mucho porque la categoría de belleza tiene un problema. Cuando la estética se enuncia como la teoría de la belleza o como la teoría de las formas bellas, estamos reduciendo la sensibilidad a lo bello. ¿Y qué pasa con las otras cientos de emociones que ostenta las y los seres humanos? Me refiero a la melancolía, me refiero a la categoría de lo grotesco, me refiero a la fealdad, me refiero a lo vomitivo, me refiero a lo sublime, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando por algo, o sea, vemos la imagen de una actriz o de un actor hollywoodense y no falta quien diga, es que su rostro es muy estético. Seguramente ustedes han escuchado ese uso de la expresión, ¿no? Es que esta persona tiene un cuerpo muy estético, tiene una figura muy estética, pues es otro uso falaz de las categorías de la estética. ¿Por qué? Porque estética referiría a la diversidad. O sea, si estamos hablando de una estética para la vida, quiere decir diversidad, ¿no? Quiere decir que en lo estético se incluye no la forma de algo o de alguien o de algún fenómeno, sino que se incluye la experiencia en ese caso. Lo estético refiere directamente a la experiencia. Entonces, repito, cuando vamos a referir, o por ejemplo decimos, la estética de Van Gogh es muy interesante porque, no, tampoco, porque ahí estamos confundiendo estética con estilo. Entonces, hay que tener muy, muy, muy presente que además cuando referimos a belleza, referimos a belleza sistémicamente. ¿Por qué? Porque los principios estéticos, con los principios que el doctor Enrique Dussel se resiste a llamarle valores, ¿no? Pero vamos a decirlo así, las categorías estéticas que tenemos internalizadas, las y los seres humanos que hemos estado andando por esta vía, sobre todo occidentalizada, vemos a la belleza como una belleza, otra vez, blanca, masculina, heterosexual, bueno, patriarcal más bien, no masculina, patriarcal, heterosexual, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
hay un apartado que yo les recomiendo de la filosofía de la liberación, del doctor Enrique Dussel, donde dice, nos interesa la fealdad, pero la fealdad sistémica. La fealdad del rostro ajado del campesino, que justamente pasa todas las jornadas bajo el sol y que su rostro está cuarteado como la tierra que labra, ¿no? Las manos están llenas de callos, están oscurecidas por el sol, etcétera, etcétera. Nos importan las arrugas de los ancianos y su sabiduría, nos interesa que para, digamos, para la tradición occidentalizada es ridículo, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el saber cosmocrático de nuestros pueblos indígenas que guardan un respeto por lo que le llamamos la Pachamama, que le llamamos la Madre Tierra, ¿no? Y que decimos, somos un todes, ¿no? Somos un nosotres. Con esto les hablo muy rápido de Carlos Lenkersdorf, quien acá hizo muchas investigaciones con los pueblos tojolabales. Y les voy a contar una anécdota muy rápida para no desviarme. Carlos Lenkersdorf, cuando llegó al mundo tojolabal, se enamoró. Se enamoró y dijo, no entiendo nada de lo que están diciendo, porque no hablaba tojolabal. Pero quiero entenderlo. Quiero entenderlo porque ellos tienen palabras muy pequeñas que dicen muchas cosas. Entonces, Carlos Lenkersdorf dice algo muy interesante. Dice, todas las lenguas, todos los idiomas indígenas ostentan una filosofía. Cada idioma indígena ostenta una filosofía propia. O sea, piensen que los saberes de los mapuches son saberes auténticos y distinguidos de los saberes de los aymaras, de los saberes de los tojolabales, de los seris, etcétera, ¿no? Entonces dice Carlos Lenkersdorf, si en México todavía teníamos 62 idiomas indígenas diferenciados entre sí, pero sumamos por naciones latinoamericanas, y bueno, y ya luego hablaremos de todo el tercer mundo, ¿no? ¿Cuántos idiomas y cuántos saberes diferentes podemos encontrar, pero que guardan una raíz común? ¿Y esta raíz común cuál es? Pues que el idioma lleva una ética implicada en sí misma. Esta ética es la ética del cuidado a la tierra, que es la madre, ¿no? Pero ojo, compañeras y compañeros, porque aquí es donde yo meto mi cuchara. Pero además, yo diría, pero principalmente hay una estética que está en el subsuelo. ¿Por qué? Porque siento. Mientras que para ciertas estratos nos van a decir, sobre todo en el pensamiento enajenado, ¿no? En el pensamiento fetichista de la racionalidad moderna, es que es ridículo que yo le pida permiso a la piedra para moverla del lugar, ¿no? O para tomar una decisión. Diríamos, bueno, en realidad, ese respeto, ese incluir a la piedra y al perrito y al árbol en el nosotres, quiere decir que estoy sintiendo con el todo, ¿no? Con el todo que me rodea, que estoy siendo parte de, porque en el lenguaje occidentalizado común, ¿qué decimos, compañeras, compañeros? ¿Qué decimos? Yo cuido a la naturaleza, yo respeto a la naturaleza, pero ya desde ahí, por cómo nos enunciamos, por nuestro lugar de enunciación, nos estamos diferenciando de la naturaleza. El aymara no dice yo y la naturaleza, dice nosotros o nosotras o nosotras, ¿no? Bueno, cuando Carlos Lenkersdorf quiso aprender a hablar tojolabal, la primera pregunta que hizo fue, compañero, compañera, ¿por qué todo el tiempo dicen tic? Dicen una frase y cada frase dice tic, tic, T y K, tic, todo el tiempo.
y le dicen, pues no hay una traducción exacta a lo que tú estás preguntando, pero lo que quiere decir es que significa nosotros. Y entonces él dice, ¿pero cómo? Más adelante, ¿no? Cuando conoce una canción popular hecha en la comunidad o un poema, dice, ¿quién lo hizo? Y le dicen tic, o sea, nosotros, ¿no? No, pero ¿cómo es posible? O sea, él con su mentalidad occidentalizada muy fuerte, dice, no, pero lo tuvo que escribir una persona. Sí, pero esa persona no pudo haber escrito lo que escribió sin nosotros, ¿no? O sea, aquí no hay autoría, aquí no hay, digamos, en este sentido, el no compartir, ¿no? Bueno, regresaré un poco con el tema del nosotros, pero repito, entonces por eso no nos podemos quedar en que belleza sea, en que estética aluda directamente a la categoría de la belleza, porque entonces pierde su riqueza sustancial. La siguiente falacia es la alta cultura, porque pasa algo muy parecido con el tema del buen gusto. ¿Quién determina cuál es una alta cultura y cuál es una baja cultura, ¿no? Porque evidentemente, si hay una alta cultura, tiene que haber matices, ¿cierto? Entonces, en estas determinaciones, la alta cultura, yo trabajo en una escuela de danza folclórica, compañeras y compañeros, y yo les digo a los jóvenes una cosa que decía a su vez Glauber Rocha, que fue un cineasta brasileño, muy, muy interesante, que decía, en Latinoamérica solo tenemos dos formas de hacer arte. La primera es, o nos alineamos a los valores eurocentrados del arte para hacer arte europeo, que al final de cuentas va a ser una mala copia, porque la estamos haciendo acá en Latinoamérica, o la otra es, hacemos folclore. Pero folclore, diciéndolo Glauber Rocha como en este sentido despectivo, folclore como trivialización de la cultura, como la cultura que ahora conocemos, la cultura Disney Pixar, ¿no? Que hace una película que se llama Coco, que supuestamente habla de la tradición de Día de Muertos acá en México, pero que en realidad está reduciendo, que yo le llamo a eso extractivismo estético. Ya no le llamo, ¿cómo se llama? Bueno, se le llama algo de cultural, apropiación cultural, no. Ya es directamente extractivismo estético, porque están extrayendo usos y costumbres y la están llevando a otro contexto para además ganar con ello millones de dólares. La película Encanto, que casi es una nota al pie de 100 años de soledad en Colombia, del maestro García Márquez, también es llevada a la pantalla, ¿no? Entonces, este extractivismo estético lo estamos viendo como parte de este producto del mercado. Entonces, nos dice Glauber Rocha, no podemos tener un arte original porque nuestra necesidad de meternos en el museo eurocentrado nos obliga o a ser los salvajes incivilizados que les encanta ver a los europeos o las malas copias que están haciendo lo que ellos quieren. Pero mientras tanto, si nos queremos alinear a los valores de la cultura eurocentrada, entonces lo que estamos haciendo es querer obedecer a un concepto falaz de alta cultura. Y entonces, lo que les mencionaba, acá en México, por ejemplo, al folclore, le llamamos que viene de las danzas tradicionales. Si hay música tradicional, es una categoría reductiva, que si eso fuera en Europa se le diría clásico. No se le dice tradicional. Acá le decimos tradicional porque lo minimizamos, pero allá se le dice clásico. Si es europeo, es clásico. Si es latinoamericano, es tradicional, ¿no? Entonces ya desde ahí hay que ir repensando y criticando estas categorías falaces. La cuarta categoría es Bellas Artes, otra vez, ¿no? Bellas Artes es una categoría fetichista de las artes. Porque justamente
hay un nivel categorial marcado de 7 artes, ahora supuestamente 9, que son determinadas ni siquiera por los públicos, o sea, sino por el mercado, que habla de cuál es el uso de tal o cual arte, ¿no? Y por ejemplo, como les comentaba, trabajo en una escuela de bellas artes, pero acá ya le pusieron Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Por qué? Porque la literatura no había entrado en su momento en las bellas artes, ¿no? Entonces, como ya en todo el mundo hicimos una media de lo que son las artes, decimos son 7 artes, ¿no? Y ya lo naturalizamos, pero no tenemos ningún país, parece ser, un instituto de arte sin más, ¿no? Tienen que ser bellas artes para figurar en el mundo de la producción artística. Y figurar en el mundo de la producción artística es estar dentro de la institución, y finalmente el arte institucionalizado es un mercado. Tan es así que vamos a ver en un momento cuál es la ruptura con la categoría de artesanía, ¿no? Y finalmente, nuestra quinta categoría falaz es, bueno, esta ya la mencioné desde el principio, estética como teoría del arte, ¿no? La estética va más allá. Entonces, vamos a pensar en nuestras poéticas, perdón, en qué sí serían nuestras categorías propias de una estética crítica, ¿no? Crítica que tiene incluida una estética del oprimido, que tiene incluida una estética de la liberación, que tiene incluida una estética descolonial, en principio, ¿no? Primero tenemos que pensar, como dice el maestro Enrique Dussel en sus 7 hipótesis, permítanme ser eurocéntrico, ¿no? Dice, permítanme ser eurocéntrico para usar las categorías principales de la estética. Él retoma una, yo voy a retomar, les voy a retomar las 3 en este momento, que es poiesis, aistesis y praxis. 3 momentos fundamentales de la estética, y en este caso de nuestra estética de la liberación. Voy a decir algo que les va a parecer bárbaro antes de ir con eso, y es que yo apuesto, y esta es una responsabilidad donde ya no puedo incluir al maestro porque sería injusto para él, ¿no? Pero mi apuesta es a que la estética debe ser el subsuelo de todas las demás líneas de investigación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos una estética crítica además, una estética para la vida, que está sustentando a nuestra política, entonces sería muy cercana a esta cosmocracia de la que hablamos de los tojolabales. ¿Por qué? Porque yo entonces no respeto las leyes por miedo a que me metan a la cárcel, por miedo a que tenga que cumplir un castigo. Respeto las leyes porque sé que porque sé que el otro pueden sufrir un dolor por lo que yo les hago. Eso ya es una categoría estética, ¿no? Entonces, tengo que hacerme responsable éticamente del otro o de la otra porque no tienen para comer, pero principalmente porque yo me sensibilicé ante su necesidad. La ética sería un modelo práctico bastante deficiente si no tuviera como subsuelo una estética que le sustente. Una estética que me diga, escucho el lamento de la otra, el lamento del otro, y entonces veo su necesidad. Pero ese lamento no tiene que ser un grito. Puede ser una mirada, puede ser un gesto. La categoría de gesto es otra categoría fuertemente estética de la que también tenemos que desarrollar en otro momento. Y la estética entonces es este subsuelo que, si tomamos como prestada la categoría de Aristóteles de el árbol de la metafísica con sus ramas de no sé qué, nosotros vamos a decir el abono, que el suelo está abonado con la estética, de donde van a ser la ética, la política, la ontología
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, en la apóyesis, en la categoría de la apóyesis, tenemos que pensar una de los principios que el mismo maestro Enrique Dussel nos recuerda de la pensadora Katia Mandoki, que ella habla de una prosaica. Ella habla, ¿qué quiere decir la prosaica? Quiere decir la estética cotidiana, ¿no? Ya no estamos hablando del mundo de las bellas artes. Para hacer estética tienes que ir al museo. No. Cumbia villera. ¿Qué tiene de categoría estética la cumbia villera? ¿Qué tiene de categoría estética la fiesta popular? Yo entiendo que en Argentina hay algo que se llama ollas populares, por ejemplo, que a mí me suena muy bonito y alguna vez tenía el espíritu de investigarlo, que honestamente no lo he hecho, pero lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Alimentarnos, ¿no? En colectivo y además movilizarnos hacia la praxis, ¿no? Entonces, esta es una fiesta también. Y es la fiesta del revolucionario, vamos a decirlo así, de la conciencia revolucionaria. Y esta ya es una categoría prosaica de la estética. Ya no es una categoría falaz de la alta cultura. Jamás una olla popular va a entrar en una categoría amable para la alta cultura, ¿no? Al contrario, ya es resistencia, y esa resistencia es reexistencia. Entonces, frente a esta categoría, o sea, para pensar en la poiesis, en la poética, como el crear, decimos, nuestros pueblos crean. Creamos alimentos. En México, ustedes saben, nuestra gastronomía es una bomba nuclear siempre para las y los extranjeros que vienen a visitarnos, ¿no? Pero es algo increíblemente elaborado, ¿no? Un mole acá que se hace en México puede demorar hasta 5 horas en su preparación, por ejemplo. Una barbacoa de chivo, etcétera, etcétera. Justamente vengo del médico y me acaba de prohibir, por un accidente que tuve ayer, me acaba de prohibir comer lo que más me gusta, que son grasas y ciertas, ¿cómo le llamo? Bueno, estos cítricos y cosas así. Y entonces, bueno, para uno es casi perder la vida, ¿no? No alimentarse de esa manera que tendría que caer en algo como muy, muy cotidiano, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema del gusto. Ahora, ¿por qué les hablo en este sentido del comer, ¿no? Bueno, porque ya lo habíamos dicho, es una categoría prosaica, o sea, es cotidiana, y tiene que ver con una categoría estética para la vida. O sea, la primer categoría estética para la vida es comer. Y aquí les pido que me permitan hacer, no sé cómo voy de tiempo, pero ustedes me dicen si estoy, ya, ok, vamos bien. Entonces, permítanme hacer un paréntesis cuando digo comer, porque quiero que ustedes sepan en qué fase voy trabajando de esta estética de la liberación. Estoy trabajando la estética del hambre y les quiero contar una experiencia que al principio fue dolorosa y luego ya, bueno, sigue siendo dolorosa, pero en la experiencia ya superamos un poco aquello. Cuando yo estaba cursando mi doctorado, se me ocurrió escribir en una parte de mi tesis, es que el hambre debería de ser la categoría estética más importante a resolver por la cultura contemporánea. Y entonces mi directora de tesis me dijo, Alan, no sabes nada de estética. Tienes que irte a estudiar un seminario de Hegel de 3 cursos, ¿no? Entonces, ella no entendió que yo no quería hacer una filosofía del arte, yo quería pensar en qué es lo que siente una persona cuando siente hambre. Ustedes se han puesto a pensar. Como diría Martín Caparrós, un escritor argentino, tiene un libro muy interesante que se llama El hambre.
nos dice, nosotros hablamos de hambre como una categoría cultural, pero que no refiere a hambre, es apetito, ¿no? O sea, pasan 4 horas, 5 horas, y yo digo, tengo hambre. Y sé que me agarro un pan o un dulce o una fruta y colmo mi hambre, por decirlo así. Esa no es hambre. Eso sería más cercano a la categoría de apetito. ¿Qué pasa cuando una persona realmente tiene hambre? Bueno, hambre no es una expresión simple, hambre es un padecimiento, pero un padecimiento de muerte, porque pasan 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas, y la persona dice, tengo hambre, me duele, estoy excretando sangre, me siento débil, ya ni siquiera pienso, no pienso no puedo desarrollar mi racionalidad. Entonces, no me queda más que vender mi cuerpo. A veces, no me, si ustedes analizan las muertes por hambre, no necesariamente refieren a un hecho muy particular, refieren a muchos tipos de muerte. Por ejemplo, la persona que por hambre cruzó una calle y al no tener deliberación, la capacidad de deliberación, porque ya no ha recibido alimento su cerebro, entonces es atropellada, asesinada, violada, etcétera. Pero ahora pensemos más allá, porque esto es algo horrible lo que estoy diciendo, el hambre. El dolor que viene implícito con el hambre, eso ya es una categoría estética, compañeras y compañeros. Que nosotros dijimos, mira, vamos a pensar en la belleza del mundo, ¿no? Porque el mundo no se está yendo al carajo seguramente. Entonces vamos a pensar en la belleza del mundo. Vamos a pensar que cuando sale el sol, yo me siento animado. Esta especie de disociación quiere decir que nuestra civilización está, y aquí viene la categoría que les prometí hace rato, anestesiada. Tenemos dos categorías que nos hacen llegar hasta donde llegamos. Una es la anestésica y la otra es la necroestética. ¿A qué refieren una? La necroestética está alineada con la necropolítica, ¿no? Pensando aquí esta categoría con Achille Mbembe. Y la anestésica quiere decir, les pasaré quizá una bibliografía por si les interesa. Ahí en la Universidad del Comahue me publicaron un texto que se llama La dietética del oprimido. La reflexión que hago ahí es la siguiente. ¿En qué mundo permite, por ejemplo, que un niño pequeño se compre un chocolate Hershey's en la tienda que está acá al lado, que acá, por cierto, tengo un niño de 5 años, abre su caramelo, estoy hablando de un chocolate Hershey's inocentemente, y él dice, qué rico, estoy colmando mi gusto por comer este chocolate. Y entonces, ¿en qué clase de mundo se permite que ese chocolate, al otro lado del mundo, en la Sierra Leona o en Ghana, implicó que un niño de la misma edad de mi hijo que abrió su chocolate tuvo que ser esclavizado, secuestrado de su casa, o en el mejor de los casos pagándole un salario de $1 diario para que su familia ya que su familia lo vendió por necesidad, por hambre? Ese niño está siendo esclavizado y no va a vivir quizá más de los 20 años, porque vive en condiciones miserables cultivando el cacao. ¿Qué mundo? O sea, porque además no es como que Nestlé, y con esto les estoy queriendo dar a entender que no compren Nestlé, ¿no? No es como que Nestlé no lo sepa, ¿no? O sea, han habido activistas que han ido a hablar con ellos. O sea, oye, ¿sabías que el cacao que compras en esta parte de África tiene niños esclavizados? Ellos dicen que no, pero ya llevamos muchos años con este sistema.
Lo mismo pasa con los diamantes de sangre de Tiffany's, lo mismo pasa con los productos de Nike, de los balones Nike, de los tenis que son cosidos por niños en Taiwán. Ahora es muy famosa una marca en internet, Shein, que es ropa muy barata, pero muy desechable, que no se sabe, pero que se contrata a mujeres en Medio Oriente que son esclavizadas y que finalmente son hasta asesinadas, ¿no? Por este sistema. Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque este es un sistema anestésico. ¿Y qué quiere decir la anestésica? La anestésica es que yo disfruto un producto sin entender o sin querer entender qué tiene detrás este sistema esclavista, ¿no? Entonces, pero viene todavía más allá, compañeras y compañeros. Cuando yo, bueno, piensen que les estoy hablando desde un país que tiene el segundo lugar de obesidad a nivel mundial y no es un tema de que yo me vea gordo o no, que de hecho sí, pero bueno, es un tema de salud pública, es un tema que nosotros mismas y nosotros mismos nos hemos provocado, que era el análisis que se hacía de la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia de COVID y entonces tuvimos miles de muertos. Y dice el doctor Ramón Grossfogel, ¿por qué tanta gente se está muriendo si ni siquiera es tan mortal el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene un nivel de mortalidad del 7% sobre 100. ¿Por qué la gente se muere? Entonces volteamos la mirada a la alimentación en México y decimos, por supuesto, ¿no? Comemos mucha azúcar, comemos mucha sal, comemos mucha harina, comemos mucho de todo. Nuestra dieta está basada en refrescos y muchas cosas nocivas que yo, en ese artículo que les comentaba, me hice la siguiente pregunta. Estas ventas de refrescos bueno, hay un dato interesante, el azúcar creo que 100 veces más adictiva que la cocaína, ¿no? Bueno, creo que 100 fue un exceso, pero es más adictiva que la cocaína. Entonces, no deberían, compañeras y compañeros, no deberían estos productos y quienes comercian con estos productos ser algo así como tener un tratamiento como del crimen organizado. O sea, no deberían estar tras las rejas. No han causado millones de muertes al año en este país y en el país del norte que tiene el primer lugar en obesidad. Y esto va a una cosa, compañeras y compañeros. El asunto es, yo como todo lo que es delicioso superficialmente, azúcar, grasas, sales, etcétera, etcétera. Como me pongo obeso y el sistema me dice, estás muy gordo. O sea, no sé si ustedes han ido a comprarse en algún momento ropa. Es un proceso que odio muchísimo. O sea, me he visto porque me tengo que vestir. Pero yo soy una persona ancha. Entonces, cuando voy a estos lugares, encuentro ropa que debería de ser de mi talla y que cada vez es más pequeña. Esto es una artimaña del mercado, ¿no? Que me está diciendo, tú no puedes tener cosas, tú no puedes tener cosas bonitas, ¿no? No puede. Y ojo, ¿por qué pienso en esto? Porque justamente el mismo sistema me dice, tienes que ser así para lucir bien. Entonces hay un conflicto que hasta ahorita parece dicotómico, ¿no es cierto? Parece una dicotomía, decir, bueno, el mismo sistema me alimenta como si yo estuviera en engorda, pero es el mismo sistema que me pide que luzca como el actor de la televisión, ¿no? Esto me genera una sensación de malestar, pero no pasa nada porque yo estoy viendo la televisión y entonces mientras estoy comiendo refrescos y frituras, veo un comercial que me dice, adelgaza sin esfuerzo, ¿no? Y me vende un producto milagro. Y me está diciendo, tranquilo, no tienes por qué esforzarte, porque si tienes el dinero suficiente, yo te voy a vender la solución. Pero además me gusta atormentarme, porque mientras veo eso, que son los comerciales,
en la televisión, estoy viendo un programa que se llama Kilos Mortales. Y entonces hay una persona que pesa 160 kilos y que le dicen tienes que bajar de peso, pero que la paradoja acá es, llegan los comerciales y seguido de esas imágenes de alguien obeso que necesita, porque ya está en riesgo su vida, que necesita bajar de peso, seguido de eso me enseñan un anuncio de refresco y de frituras, y etc. O sea, el sistema es siniestro, compañeras y compañeros. Otra categoría fundamental de la estética de lo siniestro, que Eugenio Trías la habla más en el sentido tradicional, como decíamos, de teoría del arte, yo la estoy traduciendo para nuestra categoría de una estética para la vida, como lo siniestro, este sistema que manipula nuestra sensibilidad y nos hace hacer compulsivamente cosas que nos llevan a la muerte. Lógicas, nos hace reproducir lógicas que nos están llevando a la muerte. Ahora, mientras estas personas ya están enfermas de diabetes, de hipertensión, de cáncer, etcétera, etcétera, por otro lado, en todo este rato que llevamos platicando, que es, pensemos, cerca de 1 hora, no se han muerto menos de 20 personas por hambre en el mundo. Compañeras y compañeros, esto quiere decir que estamos en un sistema que nos hace invisibilizar un problema fundamental. Que ojo, ese problema fundamental del hambre es muy antiguo y era el problema que se pudo haber resuelto inmediatamente. Si tuviéramos un sistema implantado que tuviera como base la estética, o sea, la sensibilidad. No, nadie dejaría morir de hambre a otra o a otra persona, ¿no? En ese sistema. Entonces, repito, yo sigo pensando, a pesar de lo que mi maestra me quiera volver a mandar, o hacer una especialización en Hegel, porque dice que no entiendo nada de estética, yo tengo la firme convicción de que el primer problema y el problema fundamental a tratar por la estética no es el estilo de Van Gogh, sino es el hambre. Tenemos que acabar con el hambre. Y de ahí, para pensar en una estética de la liberación, se vienen los demás tipos de violencia. Los feminicidios, ¿no? El tema de la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, compañeras y compañeros, que la necesidad es por empezar a recuperar nuestra sensibilidad y rechazar esta anestésica que nos permite hacer parte de una lógica que nos asesina, que asesina a otros de hambre y que a final de cuentas es la disociación. No sé si ustedes lo sepan, pero en México estamos pasando, sobre todo en las ciudades del norte, por un problema de sequía. Sequía, compañeras y compañeros, mucha de la población indígena, de los rarámuris, se aventaban al precipicio porque no podían ver a sus hijos muriendo de sed y de hambre. Bueno, piensen en las lógicas de muerte que hay en mi país, tan es así que en estos estados del norte, si bien hay sequía, también están todas las cerveceras que explotan el agua y que han dejado a la población sin agua. Y no solo eso, no sé si ustedes lo sabían, pero tenemos la mayor exportación de cerveza a nivel mundial. Somos los mayores exportadores. Entonces, que la cerveza sirva para hacer dinero y no para la gente. Esa es la lógica insensible que tenemos de frente. La segunda categoría de una estética para la vida, en este caso, tendría que ver con la aestesis, la aestesia, que sería entonces la contraparte de esta anestésica, compañeras y compañeros, es decir, tenemos que entender el gesto del otro. No podemos pasar por la calle y ver a una persona con hambre
y decir, digamos, en este mal gesto capitalista, ¿no? Bueno, pues que trabaje, ¿no? Acá en México suelen decir mucho la gente privilegiada, pues es que él es pobre porque quiere, ¿no? Porque no se ha esforzado lo suficiente. Claro, es gente que desde el privilegio está pensando que todos nacemos con las mismas posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay sensibilidad hacia el otro, hacia la otra. Y cuando no hay sensibilidad, cuidado, porque entonces ahí estamos siendo parte del problema. ¿Y qué quiere decir que no hay sensibilidad? Que no hay interpelación, otra categoría estética fundamental que nos ocupa, compañeras y compañeros. Tenemos que ser interpelados, ¿no?, por estas situaciones. Decía un compañero teníamos unas sesiones de teatro del oprimido, y un compañero decía, yo vi cómo secuestraban a una chica, cómo la secuestraban, cómo la jaloneaban, y no hice nada. Y lloraba frente a nosotros él, ¿no? Y por supuesto que debió hacer algo, ¿no? Tenemos que pensar que la voluntad hacia el otro o hacia la otra, esa responsabilidad tiene que venir de la interpelación estética, y tan es así que nos tiene que llevar a la praxis, tercera categoría importante, la praxis, que es la acción. ¿Cómo transformo este mundo? ¿Qué nos ha hecho pensar el sistema neoliberal, compañeras y compañeros? Que lo que hagamos no sirve para nada. No, es que yo no puedo cambiar al mundo, entonces por eso no voy a cambiar yo. Pero no entendemos que el cambio es sistemático, ¿no? En Argentina hay un documental de unas compañeras que se llama Albañilas. Si alguien a lo mejor de aquí ya conoce es un cortometraje, no es tan largo, pero se los recomiendo mucho, si lo buscan debe estar en YouTube. Y es un colectivo de mujeres que se han dedicado a la construcción en medio de la pandemia, para construir, digamos, viviendas para la gente necesitada, ¿no? Entonces, estas son poéticas, o sea, creaciones, compañeras y compañeros, que tienen que ver con la aistesis, con la sensibilidad, pero que además, si esa sensibilidad no lleva a la transformación, o sea, a la praxis, no sirve de nada, y ya no sería una estética de la liberación, que tiene que ser una estética para la vida, ¿no? Entonces, tenemos que, primero que nada, hacernos cargo de nuestra sensibilidad. ¿Cómo nos salimos de nuestra anestésica, de nuestra racionalidad anestésica? Nuestra racionalidad anestésica, está entre el exceso y el defecto. Comer de más, la obesidad, la gula, el hambre y la muerte, la miseria, ¿no? Entonces, aquí yo propongo algo que se llama la estética de la incomodidad. Y aquí ya tiene que ver con la poética, ¿no? ¿Cómo incomodo a las personas? Quiero incomodarles, quiero hacerles sentir mal, ¿no? Esto no es una fiesta, diríamos, quizás suena muy agresivo, ¿no? Suena muy agresiva esta posición, pero justamente es una posición que he decidido tomar en función de la interpelación. Entonces, la interpelación es ese momento clave que a mí me va a despertar de mi letargo en ese momento, y entonces la estética de la incomodidad va a combatir a la cosmética de la muerte. ¿Qué es la cosmética de la muerte? Este embellecimiento de las violencias, ¿no? Este hecho o sea, una cosmética es nociva porque nos dice, está bien, o sea, el hambre en el mundo tiene que seguir existiendo, no es tu responsabilidad, no pasa nada. Y vienen los temas del amor propio y del coaching, y los temas de la autoayuda, y entonces todas esas trivialidades burguesas hacen que la gente tenga el amor propio por encima de la responsabilidad de construir un nosotros, porque ya no es yo para mí de manera egoísta, sino yo soy porque tú eres.
Y ahí viene Levinas, ¿no? La categoría levinasiana del cara a cara, del si yo te veo cara a cara, tus ojos garantizan mi existencia y mis ojos garantizan tu existencia. Y entonces en ese garantizarnos nuestra existencia, tu vida es responsabilidad mía, porque si tú no estás, yo tampoco puedo estar, ¿no? Estar siendo, diría Rodolfo Kusch, ¿no? Entonces, es a partir de la incomodidad, yo no sé, bueno, yo siempre ilustro esto con algunas imágenes o cortometrajes, pero bueno, como ya veremos si les dejo por ahí la liga o algo así. Hay un documental muy bueno, me interesa mucho poéticamente que ustedes quizá en algún momento lo puedan ver, porque es muy corto también, 11 minutos. Está súper mal hecho, tiene mala producción, es muy viejo. Bueno, muy viejo no, es de los 80. Pero este cortometraje se llama La Isla de las Flores. Es de un brasileño que se llamó Jorge Furtado. ¿Por qué les comento esto? El tipo nos empieza a decir nos empieza a contar la historia de cómo se echó a perder un jitomate, bueno, allá lo deben conocer como tomate, que una familia juzgó que ya estaba echado a perder porque tenía una partecita negra o magullada, y entonces lo tiró a la basura, y esa basura fue a dar a un lugar, y lo cuenta con mucha gracia, pero al final ese cortometraje al final interpela, porque después dice, ¿sabes qué? Te acabas de reír de algo que sufre mucha gente, que es su hambre. Entonces, eso es incómodo, y ese es el tratamiento que a mí me interesa, que los creadores, porque para mí debe de haber una distinción muy importante entre arte, entre artista y creador. No es lo mismo. Un artista, en este sistema en el que vivimos, es quien hizo algo que pudo entrar en una institución, llamémosle Bellas Artes, pero un creador es quien realmente está transformando un fenómeno, un objeto, y está en el nivel poético. No digo que no haya artistas creadores, evidentemente los hay, pero también hay artistas que pueden no ser creadores. O sea, tenemos, por ejemplo, un tipo que en un museo puso un vaso de agua a la mitad, o el caso que ustedes deben conocer de este italiano, que puso un plátano pegado en la pared de un museo. Bueno, el caso más que yo creo que sí, quizá hasta les va a dar mucha risa. Hay un artista italiano, se llama Sebastián Garau. Él vendió, compañeras y compañeros, una pieza de arte que se llama Escultura Invisible. ¿Y qué creen que es? Pues no es nada. Pero esa cosa costó millones de euros. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, anestésicamente, ¿qué significa esto? La persona que compra esta pieza, porque además él dice, pero no se la puedo vender a cualquiera. Se la tengo que vender a alguien que tenga el espacio suficiente en su casa para tener el espacio para esa escultura invisible. O sea, el absurdo total, ¿no? Tienes que ponerle un pedestal donde esté la descripción, pero arriba no va a haber nada. Pero tienes que tener ese espacio. Y a final de cuentas, esa inmaterialidad no es tan inmaterial porque se vende como una hoja, ¿no? Donde es un certificado de autenticidad de esa obra, ¿no? Con la firma del artista. Ese absurdo del arte contemporáneo y de las bellas artes, en este caso. Ojo, no quiero parecer reductivo, no estoy hablando mal de todas las artes, ¿no? Estoy hablando de el nivel de fetichismo en el que ha caído la institución del arte, justamente como institución fetichizada, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros retomamos nuestro ejemplo
de la escultura invisible, decimos, ¿qué está comprando el coleccionista en este caso? Sino estatus. Dice el maestro Juan José Bautista, que en paz descanse, el maestro Juan José Bautista Segales, hay un fetiche muy fuerte que se convirtió de lo que era la religión en su momento y que ha tomado otras formas. Por ejemplo, en diferentes epístemes, eso que era la religión católica, ahora es la religión del dinero, ¿no? Ya también dicho por Marx en alguna medida, sobre todo en las interpretaciones del doctor Enrique Dussel, pero luego también la ciencia en el mundo moderno, ¿no? Y ahora también vamos a decirlo así, en este sentido del estatus, ¿no? No importa que yo esté comprando algo invisible, o sea, me urge pagar por este estatus, ¿no? Simbólico. Entonces, repito, ¿no? En un mundo con tal nivel de hambre, comprar una escultura invisible que se vende en millones de euros, pues nos hace pensar que estamos viviendo en una civilización anestesiada, disociada de su sensibilidad. Entonces, además de esto, es importante pensar, compañeras y compañeros, que tenemos que descolonizar nuestro sentir. Esa es la fundamentación. Hay un texto también publicado por la UBA, que nos hizo favor la compañera Cecilia Fiel de invitarnos. Todo fue sobre estética y estéticas de la liberación, pero en este caso yo presenté un artículo que es la descolonialidad del sentir. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, también vivimos en un mundo oculocéntrico. Todo es la mirada, ¿no? Todo es dictaminado por la mirada, todo es dictaminado por la imagen y nuestra sensibilidad es muy reducida, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, ya hablando otra vez en las poéticas artísticas, no hay un museo que privilegie la textura, ¿no? Por ejemplo, por ahí hubo un cineasta muy, muy importante checo, bueno, todavía vive, Janez Van Mayer, que a él el gobierno en algún momento le impidió seguir haciendo cine, pues por su tipo de cine tan incendiario. Entonces dijo, bueno, no puedo hacer cine, voy a hacer arte, ¿no? Hace una exposición en un museo donde pone cosas muy feas porque no es para verlas, o sea, es para tocarlas, ¿no? Para tocar las texturas. Entonces, es sumamente interesante el arte táctil de Janez Van Mayer, y otra de las críticas es la arquitectura, ¿no? La arquitectura está hecha para verse bonita, pero no está hecha para habitar cómodamente. Y eso es un conflicto, porque nos reducimos a lo oculocéntrico, ¿no? A lo que luce, como con ciertos principios sistémicos de lo que nosotros creemos, otra vez, que es lo bello, ¿no? Pero no decimos qué cómodo me siento en este edificio, ¿no? Que a gusto se está aquí. Entonces, la arquitectura, que este es un ejemplo de muchos que tiene el artículo, ¿no? Pues tiene un exceso de visualidad, pero no de comodidad en el sentido del habitar, ¿no? La idea, compañeras y compañeros, si quieren para que ya podamos, me imagino que hay algunos cuestionamientos, algunas ideas que ustedes también quieren expresar y bueno, no me gustaría ahí acaparar la palabra nada más yo. Pero con esto quiero decirles, entiendo que hay algunos artistas aquí en la sesión, hablarles de una última categoría ya para ir cerrando, que es la categoría del espectactor. Y la categoría de Adolfo Sánchez Vázquez, bueno, la categoría de espectactor es de un dramaturgo brasileño que es Augusto Boal, que él hizo El Teatro del Oprimido, y
la categoría de la estética de la participación, que es de Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez fue un maestro de acá que llegaron a México en el exilio, de España en este caso, y que bueno, fue contemporáneo del doctor Enrique Dussel, y que bueno, por ahí tienen, ¿no? Como el doctor algunas observaciones con respecto al marxismo de Sánchez Vázquez, pero bueno, ellos ya se pelearan, bueno, ya el doctor Sánchez Vázquez ya no está con nosotros, pero ustedes escucharán las críticas que muchas veces hace el doctor Enrique Dussel de la filosofía de Sánchez Vázquez. Sin embargo, lo importante acá de Sánchez Vázquez es su categoría de estética de la participación. ¿Qué nos dice y qué es lo que sustraigo de esta estética de la participación? Que nos está diciendo Sánchez Vázquez, ya basta de reducir toda expresión creativa a la categoría kantiana de contemplación, como si fuéramos casi zombies, ¿no? Estamos nada más para ver, porque además esta idea tradicional de la estética moderna, nos decía, es que el arte debe de ser inútil. Y esa inutilidad quiere decir que el arte solo debe servir para la contemplación. Sánchez Vázquez dice, no necesariamente. O sea, podríamos manipular al arte mismo y podríamos participar de la obra. Le llamaba, Sánchez Vázquez tiene un artículo que se llama Socialización de la creación o muerte del arte, ¿no? O sea, nos está poniendo, o el arte se empieza a socializar en su sentido creativo o se va a morir, ¿no? Entonces, esto es sumamente interesante porque quiere decir que ya no nos está reduciendo al espectador pasivo. De hecho, la categoría espectador quiere decir contemplador pasivo, expectar, estar a la expectativa, ¿no? Pero ya nos dice, tiene que ser una estética de la participación. Y por otro lado, Augusto Boal nos da la categoría de espectador, que yo transformo en espectautor, en vez de actor-autor, ¿no? ¿Por qué? Porque en este sentido, pienso la obra de arte o cualquier creación poética, cualquier creación cultural, como una relación experiencial del juego. El juego entre el creador y el participante, que va a ser en un primer momento el receptor, pero que en un momento va a ser participante de esta creación y también va a interpelar al creador. Y entonces va a haber una especie de diálogo. Lo interesante sería que llegáramos a la categoría de analéctica de Enrique Dussel, ¿no? Este diálogo múltiple que viene de lo diverso y que principalmente es un diálogo ético, ¿no? Y no ya negativo en el sentido de lograr una única posición. Entonces, de lo que se trata, como para ir resumiendo, es de lograr una estética que cumpla con ese principio material, compañeras, compañeros, de ser una estética para la vida, ¿no? Y ser una estética para la vida, principalmente, tiene que disociarse de la estética moderna, de ser meramente una filosofía del arte. No se trata de excluir la estética del arte, se trata de sumarla también en un sentido crítico, pero que no llegue a pasar lo que pasó, por ejemplo, con la supuesta estética decolonial de Walter Miñolo y Pedro Pablo Gómez. ¿Qué pasó con ellos, con estos compañeros? Quisieron hacer una estética descolonial, más bien decolonial, pero lo que hicieron ellos fue hacer una exposición con obras de arte. O sea, primer error, reducir a obra de arte las estéticas, ¿no? Segundo problema, agarrarse los parámetros eurocéntricos para hacer una exposición de arte, pero además con toda la curaduría de una galería montada al estilo eurocentrado. Tan es así que Silvia Rivera Cusicanqui, esta socióloga boliviana, pues en algún momento se disoció de este colectivo porque dijo, no, o sea, todavía hay
herramientas civilizatorias que están alineadas al estilo eurocéntrico, ¿no? Y lo mismo Ramón Grosfoel cuando dice, ¿en qué se equivoca Miñolo, ¿no? En que la decolonialidad no debe ser una opción. La decolonialidad debe de pasar, ¿no? Debe de ser. Y entonces, en este caso, nuestra estética, compañeras y compañeros, debe de ser radical. Y debe de superar radicalmente la anestésica, debe de superar radicalmente la posición moderno-burguesa de la estética como filosofía del arte, y si acaso la estética quiere hacer reflexionar sobre el arte, sobre las artes, tendría que ir a la expresión profunda de la creación. Es más importante la creación cultural que el arte. Y esto quiere decir que entraría la artesanía, las expresiones cotidianas, como ya vimos con la prosaica de Katia Mandoki, la fiesta popular, que ya por ahí también Bolívar Echeverría nos decía, la fiesta popular también tiene su origen en lo político, ¿no? También tiene una importancia política muy interesante. Entonces, finalmente, la estética de la que les vine a platicar, compañeras y compañeros, busca, al final de cuentas, tener una praxis que cumpla con esta categoría de la filosofía de la liberación, que es el principio material, que sea una bioestética, que busque transformar, por esto la praxis de transformación, transformar la realidad humana y que tenga este canal de salida y no nada más sea un discurso bien intencionado que como se dice vulgarmente acá, haga que los filósofos nada más vengamos a tirar la caspa ahí a los congresos y a encerrarnos en nuestros clubes pequeños, ¿no? Como esta idea de por ejemplo, la sociología del campo, ¿no? Por ahí había un meme que decía, están dos campesinos y uno tiene un libro que dice Sociología del Campo. El otro le pregunta, ¿qué estás leyendo? Dice, pues creo que un libro que habla de nosotros, ¿no? O sea, para empezar, hay que empezar a abrir nuestro lenguaje a la otra, al otro, a quién nos estamos dirigiendo y para quién estamos de alguna manera tratando de transformar la realidad, ¿no? Tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, ya nos dedicamos demasiado a interpretar de diferentes maneras al mundo, ahora hay que transformarlo. Y esta se trata de que sea una estética transformadora y que en este primer caso, compañeras y compañeras, yo lo estoy dedicando a la estética del hambre, porque creo que es muy importante ir por ahí interpelando. En mi caso lo he hecho con el cine. Se acaba de publicar en la Universidad de San Isidro, allá en Argentina, de manera muy, muy, muy solidaria, que me apoyaron. Mi tesis de doctorado, que es el cine rebelde, horizontes descoloniales del cine crítico, del cine descolonial en América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes, bueno, la mayoría que son de Argentina, recordarán que en Santa Fe hubo un cineasta, Fernando Birri, que él hizo un fotodocumental muy importante que se llama Tire Die. Si no lo conocen, les pido encarecidamente que lo vean, porque este documental, discúlpenme por lo que le llamamos ahora el spoiler alert, ¿no? Pero este documental acaba, o sea, el documental se llama Tire Die porque hablan de niños que viven en la miseria, en Santa Fe, Argentina, que cuando pasa el tren, van corriendo atrás del tren diciendo, tire 10 pesos, ¿no? Hay niños que llegaron a morir en perseguir al tren de pasajeros. Hay niños bueno, el documental, para no hacer más largo esto, cierra con la mirada de una niña que ve fijamente a la cámara en una toma que te rompe el corazón, compañeras y compañeros. Yo siempre bromeo con que
a la gente que se lo muestro, le dije, si esta película no te rompió el corazón, entonces no tienes, ¿no? Pero en realidad, bueno, es una broma, pero lo digo porque esta mirada de esta niña, para mí es la traducción gráfica de interpelación. O sea, yo no pude dormir tranquilo por mucho tiempo después de ver esa joya como dice el compañero Alfredo, de Fernando Birri, y creo que eso habla de una creación comprometida bajo este amparo, ¿no? de una estética de la liberación y descolonial en un sentido revolucionario que busca tener un canal de salida en la praxis, ¿no? Donde sea que nosotros veamos hambre, injusticia, desigualdad, miseria, creo que tenemos que hacer una transformación. Compañeras y compañeros, les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan escuchado, que hayan escuchado mis dispersiones. Me falta ser un poco más sistemático, pero creo que bueno, pues lo que les comparto es de mucho corazón, ¿no? Esperando que les haya gustado. Sin duda, todo esto evidentemente tiene más estructura en la elaboración, pero evidentemente, bueno, pues el tiempo siempre va a ser un elemento que nos juegue en contra. Sin embargo, bueno, como vi por ahí, creo que en el chat que me preguntan, yo les voy a pasar pues los libros, ¿no? Los artículos, y pues si a ustedes les interesa en algún otro momento también charlaremos, estaré pendiente por ahí, creo que suben este video, si hacen preguntas o así también posteriormente, pues dialogamos con mucho gusto. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Alan. Bueno, Henry, ¿estás por ahí? Ana, ¿vas a leer las preguntas? Sí, estoy aquí. No, yo no vi preguntas. Yo quisiera, cuando Sí. empezaste, Alan, a hablar, hablaste, ¿por qué decís que la estética surge en la modernidad? Esa es una pregunta. Y la otra es que vos hablaste de apuntes. Yo hoy estuve buscando por Google, te estuve buscando por Google y no encontré ningún apunte tuyo en PDF, nada. Así que yo entré a tu página de Facebook, del cual recomiendo los videos porque realmente están fantásticos, pero no encontré material. Okay. Así que por favor, si nos podés o podés colgar en tu página los PDFs de varias cosas, porque es muy interesante. Realmente yo esta parte, o sea, vos abriste un panorama como para seguir leyendo sobre el tema, pero no encontré. Entonces, si nos podés, si lo podés poner en PDF Sí. o como sea. Y después la otra, bueno, es esto, ¿por qué decís que la estética surge en la modernidad? O sea, ¿es la estética a la que vos te referís que sería la antiestética o como eso? Sí, muchas gracias, Ana. Sí, en Google, como vemos muchos Alan Quesada, no se halla nada, solo poniendo mi nombre completo. Ahí sí encuentran muchas de los trabajos que tengo publicados. Sí, lo apunto por aquí. Si buscan como Alan Quesada Figueroa, lo encuentran. Y de todos modos, si ustedes tienen mi dato, les dejo mi correo y con mucho gusto, si no encontraron algo en específico, también lo mando. Ahorita les voy a poner la liga del libro para que igual lo puedan descargar, pero primero pongo mi correo. Y paso entonces a comentarte sobre el siguiente cuestionamiento. Bueno, en el mundo occidental, en el mundo eurocentrado en este caso, la categoría como tal, la categoría que se usa filosóficamente, es la categoría que crea Alexander von Baumgarten, que se le considera como el padre de la estética en el siglo XVIII. Baumgarten, digamos, cuando se dice que la estética es estrictamente moderna, es porque el término no se usaba antes como tal, ¿no?
Y bueno, por otro lado, lo que Baumgarten quería era hacer una ciencia de lo sensible. O sea, era mucho más cercano a lo que estamos acá queriendo hacer con recuperar esta amplitud de la estética como sensibilidad. Pero bueno, llegó el romanticismo alemán y entonces justamente empezó sistemáticamente a haber una reducción muy fuerte de la estética como filosofía del arte. Ahora, ya de la estética como parte de una poética, pues se habla incluso de Aristóteles, de Platón en el mundo europeo, ¿no? Por ejemplo, la poética de Aristóteles, que es el libro, digamos, más consultado en cuanto a la creación, sobre todo literaria, no llega a ocuparse la expresión como tal estética. Entonces, como corpus, digamos, reflexivo en el mundo europeo, es esa su inauguración, a eso me refería, Ana. Y por lo mismo, pues nace con estos valores, ¿no? De la modernidad, que son los que a final de cuentas, ya en los saberes, por ejemplo, del romanticismo y en estas tradiciones, pues se va como reduciendo, ¿no? No sé si te contesté. Sí, más o menos sí. Ok. Tendría que volver a escucharlo, porque cuando vos hablabas de dualidad antes, sobre todo lo vivimos los de las mujeres de la tercera edad, cuando vas a comprar ropa, la ropa que te venden no es la que te muestran en la televisión o la que Claro. uno quiere, no, es negra, de color negro, gris. O sea, por un lado el mensaje es que tenés que estar bien, que la mujer de la tercera edad, bueno, un montón de cosas positivas, y por otro lado, cuando vos no hay tu talle, no hay esto, no hay lo otro, y tenés que amoldarte a lo que la sociedad moderna te ofrece. Sí, Claro. es tal cual como vos lo decís, pero dentro de lo que es la sociedad, los que más lo sufrimos somos las mujeres de la tercera edad, porque es como que ya estás en el final de tu vida, ya para qué van a hacer ropa para vos, o zapatos lindos, o lo que sea, realmente. Bueno, el que quiera Claro. hacer alguna pregunta, hágala, levante la mano ¿sí? Ana, nada más muy rápido antes de las preguntas. Hay un análisis que estoy haciendo sobre la ciudad que es sobre la gerontofobia, ¿no? Que están hechas las ciudades contemporáneas. O sea, por ejemplo, aquí la Ciudad de México no está hecha para que gente de la tercera edad se pueda desplazar. O sea, un semáforo puede durar 20 segundos en lo que no alcanza a pasar, pero es más importante que pasen carros, ¿no? Y si no, si quieren que se suban al puente, pero es un puente que una persona de la tercera edad no va a subir fácilmente, ¿no? Entonces, sí, también estamos trabajando con el tema de la gerontofobia. Ana, muchas gracias. Ahí Sí, Guillermo quiere hacerte una pregunta. muy bien. Guillermo. Primero de todo, agradecerte. Estuvo, estuvo muy bien, si bien un poco abierta, digamos, a muchas cosas, muy interesante, muy novedoso. Pero me quedaron dos cosas como fundamentales. El énfasis fuerte en el hambre, que me parece coherente y como respuesta o una reafirmación frente al gusto fundamentado en el comer y en el vivir, ¿no? O sea, el, Dussel funda la estética en la comida. Lo citaste, tuve la posibilidad de ver algunas de sus clases y la funda ahí. Y desde el gusto
divide dos partes que son el natural, la naturaleza, la estética, la naturaleza, y dentro de la naturaleza le llama la artística, Ajá. donde entraría en general toda la cultura. Sí. Y cuando él habla de algo que me parece que no lo percibí dentro de lo que vos hablaste, me sentí como un vacío, o como que hay una falta, o que no hay un énfasis suficiente entre el comer y el hambre. ¿Ah? Da toda la sensación en la estética que falta, por ejemplo, pensaba en el canto del gallo que saluda a la vida cuando sale el sol, o la cola del pavo real para que la pava elija y la progenie prolongue la vida. Ahí esos dos elementos del me gusta, creo que Dussel funda la estética ahí. ¿Ah? No solo en el acto de comer para desarrollar la vida, sino en que los sentidos se ponen en juego. Claro. Y ese énfasis en los sentidos, más allá del hambre y del comer, el me gusta, ahí funda la estética, en el me gusta. No, el comer es el me gusta en el comer es la piedra fundamental, digamos, de la estética de la liberación, me parece, según interpreté yo. Quizás Sí. no entendí bien nada, Dussel, pero vi la base. En lo que vos hablaste muy bien, porque comparto totalmente contigo de que hay artistas que son comerciantes, hay artistas reduccionistas que creen que un ejercicio técnico, una habilidad, en fin, hay muchas imágenes de que uno puede decir de los artistas que no involucran la creación, ni la empatía, ni la sensibilidad, y son llamados artistas, pero creo que el artista, en la concepción que yo defiendo, tiene que tener dos características básicas: ser un creador él mismo, y estar en su nicho ecológico, dijeran a Maturana, ¿no? Sí. No sé si el nicho ecológico es el entorno concreto donde uno crece, nace, crece y se desarrolla, esté donde esté. Entonces, da la sensación, por lo que vos hablaste, que la belleza es una contemplación eurocéntrica, en tu definición, o lo que a mí me quedó. Sin embargo, todas las clases sobre estética de Dussel, yo vi 16 de las que están ahí en YouTube, cuando él termina sus clases de estética, dice, bueno, y acá se acaba la filosofía y empieza la mística después. Y le da un crédito, y parece ser que dentro de todo incorpora la mística y la mística tiene la contemplación. Y la contemplación no es una cuestión banal. Hay otro que habla sobre la contemplación y sobre la belleza, que es coreano, Byul Chul Han, creo que ha estado de moda, todos lo pueden haber leído, donde la distancia que se pone para la contemplación es una forma de acercamiento a la totalidad de la vida humana. Y es una forma de sentirse también vinculado a la totalidad cósmica. Me parece que esos aspectos no estuvieron lo suficientemente destacados, o yo por lo menos no lo entendí bien, y me gustaría que te explayara. En síntesis, sobre esa parte de la cola del pavo real, el canto del gallo, más allá del hambre y de la comida, que son básicos, esenciales, y que quiero agradecerte el énfasis ese que pones en el hambre, porque me parece interesante, porque se balancea también la otra parte. Si no queremos que comer y el gusto, y después el dolor del hambre,
quizás no estuvo tan marcado en Dussel, o por lo menos yo no tuve la oportunidad de verlo. Sí, su empatía. Perdón, pero no era fácil de todos los frentes que tocaste hacer un resumen para mí. Claro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Te trataré de responder lo más concreto. Mira, justamente yo mencionaba al principio que hacía la aclaración de que esta es una estética de la liberación, ¿no? Que tiene principios fundamentales de la filosofía de la liberación, pero no necesariamente de las 7 hipótesis de la estética de la liberación. Son dos momentos bien diferentes, porque el maestro lo que está haciendo ahorita con estas hipótesis es fundamentar el origen, ¿no? O sea, se fue hasta atrás al canto del gallo, y que hay muchas diferencias con mi sistema de pensamiento, ¿no? Honestamente, porque hay cosas que yo creo que todavía caen un poco en este como reduccionismo de la estética moderna, pienso yo. Cuando tú comentas, por ejemplo, este tema del pavo real, de la cola del pavo real y el canto del gallo, esto ya es un tratamiento que le había dado Katia Mandoki en el indispensable exceso de la estética digamos, a esta forma, digamos, de traducción del gusto, ¿no? Por decirlo así, en el mundo natural. Esto ya también había pasado con digamos, estas personas que estaban haciendo una estética evolucionista. Hay toda una serie de investigaciones de la estética evolucionista donde se dice incluso que el macho en el mundo animal es quien ostenta toda la belleza del mundo, mientras que las hembras se tienen que ornamentar, ¿no? Y se daba el ejemplo igual del pavo real y de la belleza del macho, el león con su melena, el gallo con su canto, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí me parece muy bien que Dussel critica cuando se dice que la gallina cacarea, ¿no? Y que el gallo canta. Bueno, ahí ya tenemos un problema entonces con lo que él menciona, que a mí me parece contradictorio. La posición de la artística de Enrique Dussel creo que en alguna medida está siendo antropocéntrica. Cuando dice, el gallo ya está haciendo arte, ¿no? Yo creo que pensar en las motivaciones animales a este grado, por el hecho de cómo las estamos interpretando las y los seres humanos, creo que cae en esta trampa del antropocentrismo. Es decir, el gallo quizá ni siquiera está, o sea, nosotros intuimos que está celebrando la vida, como dice el maestro, ¿no? Pero, ¿qué nos dice que eso es así en realidad? O sea, ¿qué investigación profunda nos hace sustentar que el gallo realmente está celebrando la vida, ¿no? Por ejemplo, voy a poner, digo, esto no lo mencioné porque son como principios que chocan con las categorías dusselianas de las 7 hipótesis, pero lo voy a decir muy, muy de pasada, ¿no? Por ejemplo, esta foto del elefante que lloraba cuando tal sensación, o el perro que lloraba cuando su dueño se murió. Han arrojado investigaciones que de hecho dicen, no, la motivación del perro era otra, o la del elefante era otra muy diferente, ¿no? Entonces, estos supuestos me parecen más simbólicos y bien intencionados que reales, ¿no? Para esto habría que meterse, repito, ¿no? a toda esta categorización de la estética evolucionista. Y es interesante, pero me parece que ahí hace falta como
como más sumergirse. Por otro lado, cuando, por ejemplo, yo pensaba, o sea, cuando yo hablaba de la contemplación, a lo que hacía la crítica era la contemplación kantiana, y no porque no valga para esto la contemplación kantiana, sino haciendo a partir del arte, digamos, de la estética de la participación de Sánchez Vázquez, de no quedarse en la mera contemplación, justo como eso, como categoría de pasividad. Porque incluso podríamos decir, incluso cuando contemplamos, estamos transformando la obra, ¿no es cierto? O sea, el hecho de contemplar en sí mismo es ya adjudicar a lo mirado o a lo contemplado, más bien una fundamentación a partir de mis principios culturales, de mis categorías culturales, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental lo que comentas de la mística, por ejemplo, que el maestro también le da un tratado fundamental para, digamos, para el corpus, para el edificio de la cultura, ¿no? Incluso. Y bueno, en este mismo sentido, tienes razón con lo primero que me comentas, ¿no? Sobre este hueco que queda entre lo que yo decía de el hambre y el gusto, ¿no? Y el momento del me gusta. Yo me concentré más en o sea, yo creo que ya hay demasiado del me gusta, ¿no? O sea, yo creo que cualquier estética que encontremos nos va a fundamentar la categoría del gusto. Quiero entender el disgusto. O sea, por eso dije al principio, ¿no? Hablemos de las categorías estéticas como lo bello, como incluso la tríada, ¿no? Lo bueno, lo bello y la verdad, lo verdadero. Porque reduce a lo bien intencionado. O sea, yo diría, quiero, dentro de la alimentación, ¿cuál es el lado, digamos, que me hace acercarme a la muerte? O sea, ¿qué es lo que una estética para ser liberadora y para ser descolonial y para ser crítica tiene que tener para ser una estética para la vida? Pues principalmente tiene que ir como dice Eduardo, o al exceso o al defecto, ¿no? O el me empacha o el me lastima no poder reproducir mi propia vida, ¿no? Es ese el hecho del dolor. Evidentemente, entre lo que creo que fui muy somero cuando comentaba yo sobre la comida mexicana, ¿no? Que ese era un ejemplo que creo que puede ser cercano a lo que dices. Yo les hablaba, por ejemplo, de hacer un mole acá en México, que puede ser un proceso que tarde hasta unas 5 horas, ¿no? Que ya es un alimento que, por ejemplo, un país como Estados Unidos no va a tener porque vive en la inmediatez, ¿no? Entonces, dentro de lo tradicional que queda en el pueblo mexicano es la dedicación, ¿no? Incluso hay un tema de amor en el cocinar, en el preparar. Y de ahí viene la gustación, ¿no? Digamos, este hecho de lo pruebo, no solo como lo dije someramente hace rato, de es bueno para mí porque me alimenta, no, también viene el me gusta, es complejo, ¿no? Esa complejidad también sería un poquito contradictorio con alguna de las posiciones del maestro, porque yo no diría ni siquiera que es proporcionada. O sea, la gastronomía en México es desproporcionada, porque un mole, el platillo del que les estoy hablando, lo mismo lleva chocolate que chiles. Lleva como más de 7 chiles, creo. Lleva chocolate, lleva café, lleva muchas sustancias que ni siquiera comería uno en otro contexto juntas, ¿no? Entonces, sin duda, Guillermo, me quedo con te agradezco mucho tu pregunta, tu cuestionamiento, pero sí, habría que dedicarle todo incluso a cada uno de los temas de los que hablé, pues todo un seminario, todo un capítulo, ¿no?
pero además lo que comentas tú es muy importante, ¿no? Para darle un tratamiento en ese gustar, ¿no? Que no solo es el paladar, no está disociado de la cultura, ¿no? Todo lo contrario. Ahí viene la complejidad humana, que sería lo que Galeano le diría el sentipensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque gustar de un alimento no es solo disfrutarlo a través de las papilas gustativas sin más, sino a través del entendimiento también, ¿no? O sea, lo pruebo y en ello asimilo culturalmente un proceso y una mezcla de elementos, de ingredientes que me llevan a esta, digamos, complejidad sustancial que está en el gusto, ¿no? Entonces, sin duda, Guillermo, esto quedó, ¿no? Queda pendiente, pero te repito, ¿no? Darle este giro al tema del gusto en cuanto a la alimentación también es muy complejo, ¿no? Muchas gracias por todo, estuvo muy bien. No, al contrario. Gracias por la aclaración. Dani. No sé si... ¿Sí? ¿Enrique? Sí. Bueno, por el tema ya de la hora, Sí. para cumplir, digamos, lo acordado, digamos, como espacio de conversatorio, vamos a hacer nomás el cierre correspondiente, ¿no? del encuentro del día de hoy. Dani, ¿estás por ahí? Sí, Henry, estoy acá. Bueno, nada, qué gusto haberte podido haber disfrutado de compartir tus saberes, querido compañero Alan Quesada. Esperamos que muy pronto puedas estar otro ratito aquí, otro señor rato, porque realmente fue muy necesario expandir este tema. No es muy común estudiar en filosofía de la liberación y compañeros que estén viendo el tema de la estética en estos talleres, y así que fue realmente muy importante tu visita, así que quedó mucho en el tintero y creo que tenemos que volvernos a encontrar en algún momento. Y solo avisarle a todos y a cada uno de ustedes, compañeros, que vamos a colgar esta muy interesante exposición del compañero y las preguntas que se hicieron en Afilcaba, así que muy pronto vamos a estar mandando la liga de este video. Gracias a todos, despedir al compañero Alan con un fuerte aplauso y nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias, Alan. Gracias. Gracias, Alan. Gracias. Hasta luego. Chao, Alan. Gracias. Muchas gracias, Alan. Excelente tema. Muchas gracias, Luis.